Buenos días a todos. Quien les habla es Andrea Nicole Mamani, estudiante del curso de Historia 4, curso a cargo de la arquitecta María Isabel Vila. A continuación, expondré un análisis de una de las obras del maestro del bambú, el arquitecto Simón Vélez, llamado La Iglesia sin religión. Para hacer este análisis se tomaron en cuenta los siguientes puntos. El primero son los antecedentes, donde se mostrará información histórica sobre esta obra, que nos ayudará a entender los siguientes puntos, en especial el análisis conceptual. En el análisis de ubicación y emplazamiento de la obra, explicaremos el contexto en el que se encuentra la obra. El análisis funcional, en este se describirá la función de los espacios de esta obra. En el análisis formal, veremos la composición formal que tiene la iglesia. El análisis espacial, en este hablaremos de la percepción que se genera en el espacio. En el análisis constructivo veremos la materialidad y explicaremos un poco este sistema constructivo empleado por el arquitecto. En el análisis conceptual, este nos va a servir para entender las ideas que el arquitecto quería exhibir en la obra. Finalizamos con las conclusiones y bibliografía. Antecedentes. Iniciamos con la historia que esconde esta obra y hacemos un retroceso a finales de los 90 en Colombia. En este se da un terremoto que afectó a algunas ciudades colombianas. Hablo del terremoto del eje cafetero, que este afectó a un gran porcentaje de edificaciones en las ciudades de Armenia y Pereira, siendo este último el lugar donde se encuentra este edificio de estilo neoclásico y republicano, la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, que para aquellos tiempos ya contaba con más de 100 años y, como era de esperarse, esa también vio afectada su estructura por el terremoto, por lo que se tuvo que someter a un proceso de restauración. Entonces, el arquitecto es convocado por un activista de Pereira para ejecutar una catedral que reemplazara a la obra original mientras ésta se encontrara en reparaciones. Ubicada en la Plaza Bolívar, octava carrera, esta iglesia se encontraría cerca al original, en el lado sur de la plaza. La iglesia de Vélez albergó a los feligreses durante 1 año y medio y fue el tiempo suficiente para que los pereiranos se encariñaran con esta y formen un sentido de identidad. Pero por cuestiones de concepción y construcción, la obra tuvo que ser demolida. A pesar de las oposiciones de los feligreses, el arquitecto incluso explica que esta no había sido preparada para resistir al paso del tiempo debido a que era una obra provisional. Además, el terreno donde se construyó la iglesia ya tenía un dueño y se tenía previsto hacer un centro comercial en él. Fue lamentable para los pereiranos, los feligreses y el mismo Simón Vélez, ya que él también comentó: se demolió y nos quedó la nostalgia. Años más tarde, el arquitecto recrearía la misma iglesia, pero en un entorno completamente distinto. Él comentó lo siguiente: tal vez me copié a mí mismo, pero eso no es pecado, refiriéndose a la reencarnación de la iglesia provisional de Pereira, ahora ubicada en Cartagena, que es de la que hablaremos a continuación. Emplazamiento. La iglesia se construyó en Colombia, en el departamento de Bolívar, ciudad de Cartagena de las Indias, ubicada específicamente en las afueras de la ciudad, en una finca que esta es la llamada Hacienda Canalete, donde se crían bovinos. Previo a la zona de crianza se ubica una laguna artificial, donde el arquitecto se ubicó para construir la reencarnación de esta iglesia, de esta catedral,
que esta vez estaría desprovista de religión, pero rodeada de la naturaleza. Análisis funcional. En el análisis funcional vemos que los espacios se dividen en dos tipos: el espacio permeable principal y los espacios secundarios. Estos son permeables debido a su flexibilidad de usos, ya que se podría considerar como un espacio de usos múltiples. El arquitecto menciona que se puede usar para realizar eventos religiosos como bodas o bautizos. Sin embargo, son muy pocas las veces que se ha utilizado para estos fines. Simón Vélez también comenta que este espacio es utilizado por un amigo suyo, el artista de danza contemporánea Álvaro Restrepo, para ensayar las coreografías de su Academia del Cuerpo, de donde son las siguientes fotos. Análisis formal. En el análisis formal vemos la secuencia de las columnas de bambú, que dan la percepción de ritmo y repetición. Además vemos el empleo de formas regulares, que además de darle el ritmo y repetición, son comunes en las obras de Vélez debido a su simetría, que a su vez le otorgan estabilidad a la estructura. Análisis espacial. En el corte esquemático podemos ver cómo la obra se divide en tres espacios protegidos por una cubierta a dos aguas. En planta vemos que esta se conforma por dos naves laterales y una nave central de mayor área. Esta está inspirada en las iglesias antiguas a las que el arquitecto quería referenciar para darle esta sensación de monumentalidad característica en las iglesias. Análisis constructivo. En el análisis constructivo vemos el sistema constructivo creado por el arquitecto Simón Vélez. Este consiste en inyectar cemento Portland en los entrenudos de la guadúa, esto con la intención de darle mayor rigidez y durabilidad a la estructura. En el corte vemos que se hicieron unos cimientos especiales que protegen al bambú de la humedad del suelo. Sus columnas están conformadas por 7 unidades de guadúa, 7 cañas, que le otorgan rigidez a la estructura. Los materiales utilizados en la obra son tornillos y concreto, que se usan para hacer estos entrenudos, las cañas de guadúa, que están en toda la estructura, y tejas de barro que se utilizaron para hacer el techo. Análisis conceptual. La concepción de la forma parte de dos ideas que el arquitecto tenía en mente. La primera es hacer una alusión a las geometrías que genera la guadúa en su estado natural. Estas, al inclinarse por su propio peso, forman una serie de arcos ojivales que inspiraron al arquitecto. Otra de las ideas es la alusión que quiere hacer a las iglesias antiguas, como se puede ver en las naves de esta iglesia gótica, donde la nave central está acompañada de otras dos naves laterales de menor escala, dando como resultado una mezcla entre monumentalidad y organicismo. Finalizamos con las conclusiones y bibliografía. Como conclusiones tenemos: la obra predecesora a esta, la que está ubicada en Pereira, nos sirve para entender su forma y concepción religiosa. Como segunda conclusión tenemos debido a la ubicación del proyecto, este es un lugar alejado de la zona urbana y del flujo de personas, la accesibilidad y funcionalidad se vuelven limitadas. El tercer punto sería que la distribución espacial de la obra no lo limita a un uso en específico, por lo tanto lo convierte en un espacio de usos mixtos, un espacio flexible.
La obra, el siguiente punto es que la obra logra adaptarse con el entorno debido a su materialidad, su forma y su concepto. El otro punto es que la utilización del bambú en sus obras le da un carácter orgánico a su arquitectura, haciéndola más integradora con el entorno natural. El siguiente punto es que debido a que este material, el bambú, un material ecológico, se le inyecta cemento, la obra se vuelve medianamente sostenible y no completamente como se quisiera. El otro punto es que la obra se ha mantenido de pie y en buen estado durante más de 20 años, lo que nos indica la resistencia del sistema constructivo empleado por el arquitecto. Finalizamos con la bibliografía. Esta se divide en dos. La primera es una de las fuentes de donde se sacaron varias de las fotos que se vieron en la exposición, y en la siguiente vemos las fuentes bibliográficas con la información y fotos de la misma iglesia. Y con la bibliografía finaliza la exposición. A continuación veremos los créditos y muchas gracias por su atención.